La oración de 3 minutos, que activa ángeles a tu favor, úsala con cuidado. Detente un instante y no te muevas ni pronuncies una sola palabra hasta que entiendas el peso de lo que estoy a punto de revelarte, porque lo que tienes frente a ti no es un simple video de curiosidades religiosas ni una recopilación de datos históricos olvidados en el polvo de los archivos eclesiásticos. Lo que estás a punto de escuchar es una llave maestra que había permanecido oculta a plena vista durante décadas. Una herramienta espiritual tan potente y a la vez tan peligrosa que la mayoría de los teólogos modernos prefieren ignorar por miedo a lo que podría desatar en la vida de una persona que no está preparada para sostener tal nivel de poder. Existe una razón por la cual el título de este contenido te advierte que debes usar esta oración con cuidado, y no es un truco de mercadotecnia para ganar tu clic. Es una advertencia genuina, nacida de la experiencia y del estudio profundo de los misterios que rodean a la mujer que cambió la historia de la sanidad divina en el siglo XX, la enigmática Kathryn Kuhlman. Antes de que te entregue las palabras exactas, esas frases específicas que componen la oración de 3 minutos, necesito que entiendas el mecanismo detrás de ella, porque si simplemente repites las palabras como un loro, no sucederá absolutamente nada. Pero si comprendes la arquitectura espiritual que Kuhlman descubrió, entonces, y solo entonces, los cielos se abrirán de una manera que te hará temblar. Imagina por un segundo que existe una frecuencia invisible, un canal de comunicación directo que ha estado bloqueado en tu vida por el ruido, la duda y la falta de conocimiento, y que de repente, con la precisión de un cirujano, logras sintonizar esa frecuencia y lo primero que escuchas no es silencio, sino el batir de alas de seres que han estado esperando una orden tuya para actuar. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Durante años me he dedicado a estudiar las grabaciones perdidas, los testimonios no publicados y las notas al margen de los servicios de milagros que se llevaban a cabo en Pittsburgh y en Los Ángeles, buscando el denominador común, buscando ese ingrediente secreto que hacía que cuando esa mujer de vestido blanco subía a la plataforma, la atmósfera cambiara tan drásticamente que se sentía como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por electricidad pura. Muchos pensaban que era su carisma o su forma teatral de hablar, pero estaban equivocados, profundamente equivocados. Lo que Kathryn Kuhlman tenía no era un don para el espectáculo, era un acceso legal a la corte celestial, y ella sabía cómo activar a los ángeles a su favor mediante una entrega total que duraba apenas unos minutos antes de salir a escena. Un momento de intimidad tan profundo que rompía las leyes de la física. Quiero llevarte a ese momento. Quiero que cierres los ojos por un segundo y visualices el Auditorio Shrine en Los Ángeles en la década de los 70. Un lugar abarrotado por miles de personas, enfermos en sillas de ruedas, hombres de negocios escépticos, amas de casa desesperadas, todos unidos por una sola cosa, que es la necesidad de un milagro. El aire está cargado, es denso, casi se puede cortar con un cuchillo, y de repente se hace un silencio sepulcral, un silencio que no es la ausencia de ruido, sino la presencia de algo santo. Y ahí es donde entra el misterio que vamos a desvelar hoy, porque antes de ese silencio público hubo una oración privada, una oración de 3 minutos que funcionaba como un detonador nuclear en el mundo espiritual. La Biblia es muy clara respecto a la función de los ángeles, aunque la cultura popular nos ha vendido una imagen distorsionada de bebés regordetes con arpas o seres etéreos que solo observan pasivamente, pero las Escrituras nos muestran una realidad mucho más cruda y poderosa. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, se nos lanza una pregunta retórica que en realidad es una afirmación contundente cuando dice que acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Escucha bien la palabra que se utiliza ahí, servir. Los ángeles son servidores, son agentes de campo, son guerreros asignados a tu vida. Pero aquí está el gran problema y la razón por la que sientes que tus oraciones golpean el techo y rebotan hacia el suelo.
La mayoría de los creyentes tienen a sus ángeles desempleados, parados de brazos cruzados en la dimensión invisible, no porque ellos no quieran actuar, sino porque no se ha emitido la orden correcta bajo la autoridad correcta. Kathryn Kuhlman entendió algo que a la mayoría se nos escapa, y es que la activación angelical no se logra gritando, ni reclamando con arrogancia, ni haciendo pactos extraños. Se logra a través de una rendición tan absoluta al Espíritu Santo que tu voluntad desaparece y la voluntad del cielo toma el control total de tus cuerdas vocales y de tu mente. La oración de 3 minutos que te enseñaré no es una fórmula mágica tipo abracadabra, es un protocolo de alineamiento. Cuando tú alineas tu espíritu con la voluntad soberana de Dios, te conviertes en un punto de acceso, en un portal por donde los ángeles pueden transitar libremente entre el cielo y la tierra, tal como lo vio Jacob en su sueño en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 12, donde vio una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Tú eres esa escalera, o al menos estás diseñado para hacerlo. Pero hay un peligro latente y debo ser brutalmente honesto contigo antes de continuar porque no quiero que entres en esto con los ojos vendados. Cuando comienzas a activar el mundo espiritual a tu favor, también te vuelves visible para el reino de las tinieblas. Es como encender una bengala en medio de un bosque oscuro. Los equipos de rescate te verán, sí, pero también te verán los depredadores. Por eso el título de este video dice, úsala con cuidado. Kathryn Kuhlman vivía bajo una presión espiritual constante, ataques, críticas, traiciones, y eso era el costo de la unción que cargaba. Al activar esta oración, estás declarando la guerra a todo aquello que ha mantenido tu vida estancada. Estás rompiendo los decretos de limitación que han pesado sobre tu familia por generaciones y eso no le va a gustar al enemigo. Sin embargo, no tengas miedo, porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo, pero debes estar alerta. Vamos a profundizar en la estructura de estos 3 minutos cruciales. No se trata de 3 minutos de reloj cronometrados con impaciencia, se trata de 3 fases distintas que deben ocurrir en tu interior, cada una durando aproximadamente 60 segundos. Aunque el tiempo cronológico puede variar, el tiempo espiritual es lo que cuenta. La primera fase es la fase de la muerte al yo. La segunda es la fase de la invocación de la presencia y la tercera, la más crítica y donde ocurre la magia, es la fase de la asignación autorizada. La mayoría de la gente se salta la primera fase y va directo a pedir cosas y por eso fallan, por eso sus ángeles siguen inactivos, porque un ángel no responde a la voz de la carne. Un ángel responde a la voz de Dios o a la voz de alguien que habla 100% de parte de Dios. Si en este momento estás sintiendo una extraña curiosidad, una mezcla de emoción y temor reverente, es porque tu espíritu está reconociendo la verdad. Quiero que hagamos una pausa activa aquí mismo. Si realmente estás dispuesto a conocer esta verdad y a asumir la responsabilidad de activar a tus ángeles, necesito que bajes ahora mismo a la caja de comentarios y escribas la frase «Estoy listo para la activación». Hazlo ahora. Al escribirlo, no solo estás interactuando con un video, estás haciendo una declaración profética. Estás diciéndole a tu cerebro y al mundo espiritual que dejas de ser un espectador pasivo para convertirte en un protagonista de tu propia liberación espiritual. Ve y escríbelo, estoy listo para la activación, y mientras lo haces, siente cómo el compromiso se asienta en tu corazón. Continuemos. Analicemos el contexto histórico para entender por qué esto se perdió. En los años 40 y 50 hubo un mover de sanidad muy fuerte en Estados Unidos, con hombres como William Branham y Oral Roberts, pero Kathryn era diferente. Ella no gritaba, ella susurraba. Ella decía a menudo que el Espíritu Santo es un caballero, que no entra donde no es bienvenido y que se retira ante la más mínima ofensa. Esta sensibilidad extrema es la clave de la primera fase de nuestra oración de 3 minutos. Kuhlman pasaba horas, a veces días, preparándose para esos 3 minutos finales antes de salir a la plataforma. Ella entendía que la batalla se ganaba en la cámara secreta. Recuerdo leer un relato de uno de sus asociados más cercanos, quien contó que una vez entró al camerino de Kathryn antes de un servicio y la encontró sollozando incontrolablemente, no de tristeza, sino de una carga espiritual abrumadora.
Ella repetía una y otra vez que no me quites tu Santo Espíritu, por favor, no me quites tu Santo Espíritu. Esta dependencia total es lo que activaba a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son atraídos por la humildad y repelidos por el orgullo. El Salmo 34, versículo 7, nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nota que no dice que acampa alrededor de los que son perfectos, ni de los que saben mucha teología, dice de los que le temen. Ese temor no es miedo, es un respeto profundo, una reverencia que reconoce que sin él no somos nada. La oración de 3 minutos comienza, entonces, no con palabras, sino con una postura del corazón. El primer minuto debes dedicarlo exclusivamente a vaciarte. Imagina que eres una vasija llena de agua sucia, preocupaciones, deudas, rencores, ansiedad por el futuro. No puedes recibir el vino nuevo de la unción si la vasija está llena de ese líquido estancado. Kathryn lo llamaba morir 1000 muertes. Antes de salir al escenario, ella moría a Kathryn Kuhlman para que el Espíritu Santo pudiera vivir a través de ella. En ese primer minuto, tu oración debe ser una confesión de insuficiencia. Debes decirle al cielo que no puedes, que no sabes, que no tienes fuerzas. Es la paradoja del reino. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, entremos en el terreno del misterio. ¿Qué sucede exactamente en el mundo invisible cuando haces esto? Daniel, capítulo 10, nos da una pista fascinante y aterradora sobre la guerra territorial que ocurre sobre nuestras cabezas. Daniel oró y su respuesta fue enviada desde el primer día. Pero el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual demoníaca de alto rango, se opuso al ángel mensajero durante 21 días. Hubo un bloqueo aéreo espiritual. El ángel mensajero no pudo pasar hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en su ayuda. Esto nos enseña 2 cosas vitales. Primero, que la respuesta a tu oración puede haber sido emitida hace mucho tiempo, pero está detenida por una resistencia demoníaca. Y segundo, que se requieren refuerzos, se requieren ángeles de alto rango para romper esos bloqueos. La oración de Kuhlman tenía la capacidad de convocar esos refuerzos inmediatamente. Ella no esperaba 21 días porque su nivel de autoridad era tal que los cielos se rasgaban al instante. ¿Cómo logramos nosotros, personas comunes, ese nivel de autoridad? La respuesta está en la segunda fase de la oración, el segundo minuto. La invocación de la presencia mediante la adoración sacrificial. No se trata de cantar una canción bonita. Se trata de ofrecer algo que te cueste. En medio de tu dolor, en medio de tu confusión, levantas una adoración que confunde a las tinieblas. Cuando Kathryn Kuhlman decía creo en los milagros, no era un eslogan, era una declaración de guerra contra la lógica humana. En el segundo minuto de la oración, debes comenzar a agradecer a Dios por lo que aún no ves, como si ya estuviera hecho. Esto es lo que activa a los ángeles. Los ángeles responden a la palabra de Dios hablada con fe. El Salmo 103, versículo 20, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Fíjate bien, ejecutan su palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando declaras sus promesas en medio de la prueba, le estás dando a los ángeles el material, la munición que necesitan para pelear tu batalla. Si tú te quejas, si hablas derrota, si dices que nunca vas a salir de esta, estás desarmando a tus propios ángeles, estás atando sus manos. Imagina a un ejército celestial listo para atacar, con las espadas desenvainadas, esperando tu comando, pero de tu boca solo salen palabras de duda y temor. Ellos no pueden actuar sobre eso. Pero cuando cambias tu lenguaje, cuando en ese segundo minuto empiezas a declarar la victoria antes de verla, el comandante de los ejércitos del Señor da la orden de avance. Kuhlman sabía esto. Ella entraba al escenario agradeciendo por las sanidades que aún no habían ocurrido y mientras lo hacía, los ángeles comenzaban a tocar los cuerpos enfermos en la audiencia. Artritis desapareciendo, corazones restaurándose, tumores disolviéndose. No era Kathryn, eran los ángeles ejecutando la palabra que ella estaba activando a través de su fe audaz. Pero falta la tercera fase, el tercer minuto, y es aquí donde la mayoría se queda corta. Es el minuto de la asignación específica. Muchos cristianos oran en términos generales. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Eso es demasiado vago para una operación militar táctica.
Los ángeles necesitan coordenadas, necesitan objetivos claros. En la tercera parte de la oración, Catherine era extremadamente específica en lo que el espíritu le mostraba. Ella decía, hay alguien aquí con una condición cardíaca, o hay alguien en el balcón que se está curando de una úlcera. Esa especificidad es clave. Quiero dejarte con una intriga que resolveremos a medida que avancemos. Existe una frase, una combinación de palabras que Catherine susurraba justo antes de tomar el micrófono. Una frase que un ingeniero de sonido captó una vez por error cuando el micrófono se abrió antes de tiempo. Esa frase nunca se publicó en sus libros ni se enseñó en sus conferencias. Fue un momento de vulnerabilidad cruda, captado en cinta magnética y que revela la fuente real de su poder. Esa frase es el corazón de la oración de 3 minutos y te la voy a revelar. Pero primero necesitas preparar el terreno de tu mente para recibirla, porque es una frase que desafía tu ego y te pone de rodillas. Es vital que entiendas que los ángeles no son tus sirvientes personales para caprichos egoístas. Son servidores del propósito de Dios en tu vida. Si tu deseo de activar ángeles es solo para tener comodidad, dinero fácil o fama, esta oración no funcionará. De hecho, podría ser contraproducente porque estarías tratando de manipular fuego sagrado. Pero si tu deseo es ver el reino de Dios establecido en tu vida, en tu familia, y ser libre de las cadenas que te atan para poder servir a otros, entonces prepárate, porque el cielo está a punto de invadir tu tierra. Piensa en los momentos en que has sentido una coincidencia inexplicable. Alguien te llamó justo cuando necesitabas dinero, te libraste de un accidente por una fracción de segundo, encontraste un documento perdido en el último momento. Esas no fueron casualidades, fueron intervenciones angelicales encubiertas. Ahora imagina vivir en ese flujo de milagros no como algo esporádico, sino como tu estilo de vida diario. Eso es lo que ofrece esta oración de 3 minutos. Convertir lo extraordinario en tu pan de cada día. A continuación, vamos a desglosar palabra por palabra la estructura de la oración y te daré la frase secreta del ingeniero de sonido. Pero antes, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Qué es lo que más te impide creer que mereces ayuda celestial? ¿Es la culpa? ¿Es el sentimiento de indignidad? Kathryn Kuhlman tenía un pasado complicado, cometió errores, fue juzgada por la religión organizada y aún así Dios la usó poderosamente. Esto te demuestra que la activación de ángeles no depende de tu historial perfecto, sino de tu posición presente en Cristo. No dejes que el acusador te silencie. Estamos a punto de cruzar el umbral hacia la parte práctica. Lo que viene a continuación requerirá toda tu atención. No escuches esto mientras haces otras cosas. Si tienes que pausar y volver cuando estés en un lugar tranquilo, hazlo. Porque cuando pronuncies estas palabras, el ambiente en tu habitación va a cambiar. Quizás sientas un cambio de temperatura, una paz repentina o incluso una sensación de electricidad en tus manos. Son señales físicas de una realidad espiritual que se está manifestando. Retomemos ese hilo que dejamos suelto en el bloque anterior porque es la hebra que, al tirar de ella, desata todo el nudo. Te hablé de un ingeniero de sonido, un hombre cuyo nombre se perdió en las notas al pie de la historia, pero cuyo error técnico nos regaló una joya teológica invaluable. Era 1974, el ambiente en el auditorio estaba eléctrico, las luces del escenario aún estaban tenues y la multitud zumbaba con esa mezcla de ansiedad y esperanza. Catherine estaba tras bambalinas, en ese espacio liminal entre lo humano y lo divino. El ingeniero, pensando que el servicio estaba por comenzar, subió el fader del micrófono principal antes de tiempo. No hubo música de órgano, no hubo presentación del coro. Solo se escuchó un susurro ahogado, una voz quebrada que retumbó por los altavoces durante una fracción de segundo antes de que él, aterrorizado, bajara el volumen de golpe. La frase que miles de personas escucharon, pero pocas entendieron en ese instante, fue la siguiente. No confíes en Catherine con tu oro, padre, no confíes en ella. Al principio, esto parece una locura. ¿Por qué una mujer de Dios pediría que no confiaran en ella? Pero si analizas la profundidad teológica de esa súplica, te das cuenta de que es la llave maestra de la activación angelical. El oro al que ella se refería no era dinero, ni joyas, ni riquezas terrenales. El oro era la gloria de Dios. Ella le estaba rogando al Todopoderoso que no permitiera que su ego humano
tocara, manchara o se apropiara de la gloria que solo le pertenece a Él. Ella sabía que en el momento en que un humano intenta robar el crédito por un milagro, los ángeles se retiran, porque los ángeles son los guardianes de la santidad de Dios. Aquí radica el secreto que nadie te cuenta en las escuelas dominicales modernas. Los ángeles tienen una directiva primaria que está por encima de protegerte a ti, y esa directiva es proteger la gloria del Rey. Si tú eres un riesgo para la gloria de Dios, si eres alguien que va a decir yo lo hice, yo tengo el poder, yo soy especial, los ángeles te verán como una amenaza, no como un aliado. Pero cuando haces esa oración peligrosa, cuando dices, Señor, no confíes en mi carne, manténme quebrantado, entonces los serafines te miran y dicen, aquí hay alguien seguro, aquí hay un vaso que no contaminará el contenido, y entonces descienden. Esa frase del ingeniero de sonido es el cimiento del primer minuto de la oración. Hablemos del peligro de ignorar este paso. La Biblia nos cuenta la historia de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10. Ellos eran sacerdotes, hijos de Aarón, tenían el linaje correcto y la ropa correcta, pero ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, fuego que él no les había mandado. Y salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió. ¿Qué fue el fuego extraño? Fue un intento de acceder a la gloria sin seguir el protocolo de santidad y obediencia. Tratar de comandar ángeles desde la arrogancia o la ambición personal es ofrecer fuego extraño, es peligroso. Por eso Kathryn Kuhlman temblaba. Ella sabía que estaba jugando con electricidad de alto voltaje. Tú debes tener ese mismo respeto sagrado. Estamos llegando a un punto crucial de nuestra conexión. Si has entendido que para subir hay que bajar y que para recibir el poder primero debes renunciar al tuyo, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Quiero que vayas a la caja de comentarios, esa pequeña ventana digital que sirve como tu altar público hoy, y escribas 7 palabras que sellarán este pacto de humildad. Escribe, yo muero para que Él viva. Al hacerlo, estás rompiendo el acuerdo con tu ego. Estás diciéndole al algoritmo de YouTube y al algoritmo del cielo que estás listo para la fase 2. No lo ignores. La pasividad es el enemigo de los milagros. Escribe yo muero para que Él viva y prepárate para lo que sigue. Una vez que has navegado con éxito el peligroso estrecho del primer minuto, una vez que has vaciado la copa de tu alma de todo el vinagre del ego, ahora estás listo para el segundo minuto, la invocación de la presencia. Aquí es donde la atmósfera de tu habitación comenzará a cambiar de manera tangible. Si el primer minuto fue hacia adentro, una implosión del yo, el segundo minuto es hacia arriba, una explosión de adoración. Pero no cualquier adoración. Estamos hablando de adoración como arma de guerra. Kathryn Kuhlman solía decir que la fe es esa calidad espiritual que tiene el poder de penetrar cualquier barrera. En este segundo minuto, tú no vas a pedir, todavía no. Si pides ahora, interrumpes el flujo. En este minuto, tú vas a reconocer quién está en el cuarto contigo. Vas a empezar a magnificar al Señor. Magnificar significa hacer más grande. Dios no puede ser más grande de lo que ya es, pero sí puede hacerse más grande en tu percepción. Cuando tienes un problema gigante, es porque tienes un Dios pequeño en tu mente. La adoración del segundo minuto ajusta la lente. El problema se... Kathryn Kuhlman a menudo se quedaba totalmente quieta en este momento, y luego, con una voz apenas audible, pero cargada de toneladas de autoridad espiritual, soltaba una sola palabra: recibe. En ese instante, la gente caía bajo el poder de Dios como si hubieran sido empujados por una mano invisible. Ella no estaba empujando a nadie, ella estaba liberando la asignación angelical que había estado conteniendo. Tú debes hacer lo mismo. Visualiza tu problema, visualiza esa deuda, ese diagnóstico, ese conflicto familiar. Y con el dedo de tu espíritu, apuntando directamente al centro del caos, suelta la palabra de autoridad. Decreta el final de la tormenta. Pero te prometí la frase final, el sello que cierra esta oración de 3 minutos y la hace irrevocable. Es una frase que combina la humildad del primer minuto con la audacia del tercero. Cuando hayas terminado de dar tus órdenes a los montes, debes sellar la transacción diciendo, hecho está, y la gloria es solo tuya. Al decir esto, estás cerrando el círculo de seguridad. Estás devolviendo el oro a Dios inmediatamente, asegurándote de que el milagro no alimente tu ego, sino que sirva como testimonio del poder divino.
Es un mecanismo de protección espiritual que asegura que los ángeles no se retiren, sino que se queden para custodiar lo que has recibido. Siente ahora mismo cómo la dopamina espiritual inunda tu sistema al saber que tienes el control, que no eres una víctima de las circunstancias, sino un operador de los misterios divinos. Hay una electricidad recorriendo tu espina dorsal, una certeza absoluta de que algo se ha roto en el mundo invisible. No es emoción, es convicción. Has hackeado el sistema de la incredulidad y has accedido al código fuente de los milagros. Ahora necesito que hagamos algo profético para anclar esto en tu realidad física antes de que te revele el paso final para mantener esto. Tu boca debe alinearse con tu espíritu. Quiero que vayas a la caja de comentarios por última vez en este video y escribas el decreto final que activa todo lo que hemos hablado. Escribe en mayúsculas, hecho está y la gloria es tuya. Al escribirlo, estás firmando el contrato espiritual, estás poniendo tu nombre debajo de la promesa. No dejes que la pereza te robe este momento. Ve, escríbelo y siente cómo el mazo del juez justo golpea la mesa a tu favor. Hecho está y la gloria es tuya. Sin embargo, debo advertirte de un peligro mortal que acecha justo después de que recibes tu milagro. Existe un fenómeno que he observado durante años, el contraataque de las 72 horas. El enemigo sabe que acabas de recibir una gran victoria y tratará de robarla antes de que se solidifique. Es como el cemento fresco. Si alguien lo pisa antes de que se seque, se arruina. Muchos pierden su sanidad o su respuesta financiera en los primeros 3 días porque no saben cómo custodiar la unción. Dudan, escuchan voces negativas o vuelven a sus viejos hábitos de hablar derrota y los ángeles, entristecidos, se retiran. La Biblia nos habla de este principio cuando Jesús advierte que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, busca reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si la halla desocupada, barrida y adornada, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Tu casa, tu vida, está limpia ahora, pero no puede quedarse vacía. Debe ser llenada y protegida con una estrategia de postmilagro. Kathryn Kuhlman sabía esto y tenía una disciplina secreta para los días posteriores a sus grandes cruzadas. Una forma de mantener el manto sobre sus hombros cuando las luces se apagaban. Si no aprendes a proteger lo que acabas de activar, todo este esfuerzo de los 3 minutos será en vano. Necesitas saber cómo cerrar las puertas traseras por donde el ladrón intenta entrar de nuevo. Necesitas conocer la estrategia del escudo de los 3 días. Por eso, he preparado un contenido exclusivo que es la continuación vital de lo que acabas de aprender hoy. No es una sugerencia, es una necesidad de supervivencia espiritual si quieres conservar lo que has ganado. El siguiente video que debes ver inmediatamente o guardar para verlo en cuanto termine este se titula La señal de Jonás. ¿Por qué el 99% pierde su milagro a los 3 días? En ese video te revelaré la técnica de sellado que evita que el contraataque demoníaco te robe la bendición y te enseñaré cómo transformar una visitación temporal en una habitación permanente. No te quedes a medias, has encendido el fuego, ahora aprende a que no se apague con el primer viento de prueba. Busca ese video ahora mismo en el canal o en la pantalla final, haz clic y blinda tu victoria. La puerta está abierta, cruza el umbral y reclama tu herencia completa. Nos vemos allí, donde los valientes arrebatan el reino.